Bueno, nuevamente yo por aquí, este niño. ¿Quién está por ahí? Bueno, empezamos la clase. Estoy subiendo ya el diseño, recuerden. Ah, todas las imágenes. Necesito el patrón. Ok, bueno, muy buenas tardes para los que están conectados. Creo que solamente, listo. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad seguimos con la parte número 3 del levantamiento del monedero. Estamos colocando un diseño floral, miren este, y estamos en la primer vueltica. Ya el patrón lo he dejado en la pestaña de comunidad para que cada uno de ustedes lo pueda sacar una captura de pantalla y tenerlo en sus teléfonos y, por supuesto, tejerlo. Yo aquí estoy terminando el último diseño. Entonces, les recuerdo que tenemos 84 puntos en la base y hemos empezado con este puntico en naranja. Un puntico en naranja, 6 en negro, 3 en blanco, 1 en negro, 2 en fucsia, 3 en negro. Mejor dicho, nos estamos guiando. Miren, un solo diseño va desde aquí hasta acá. Desde este punto hasta este punto va un diseño. Si quiero poner otro diseño, simplemente pongo ese, miren, otro diseño. Y ahora vamos a repetir el último diseño, ¿cierto? Yo me voy a guiar de estos que ya he hecho. Entonces son 3 puntaditas en color crudo. 3 puntaditas en este color. Y después de las 3 puntaditas vengo con 6 en negro. Pero bueno, no me van a dar las 6 negras, sino que me van a dar 5. Porque ya vamos a empezar la vuelta número 2 del diseño del cuerpo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora, bueno, voy a mirar el 5, ¿cierto? De hecho son 3 nomás, 5, porque ya la figurita se empieza a abrir, 2 puntos. Entonces ahí, ahí. Y son, de hecho, 5 puntos. Ya les muestro que estamos tejiendo la parte número 2. Empezamos la vuelta número 2. Estamos abriendo la figurita. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ahora, viendo el patrón, miren, que estamos haciendo la vuelta número 2. Vuelta número 2, que son estos 5 punticos en naranja, luego 3 negros, ahora un en color rosa pálido y uno negro. Entonces son 5, 3. 3 negros. Miren cómo hago el cambio de color. 3 puntaditas en color negro. 1, 2 y 3. Miren, ahí ya vamos formando el diseño del monedero. El patrón está disponible en la pestaña de comunidad para que ustedes también lo puedan tener o incluso en mi página de Facebook. 5, 1, 1, 1. Ok, entonces ahora me toca una puntadita en color rosa pálido. Lo llevo para atrás. 5, 1, 1 negro. 1 negro. 1 en color piel. Bueno, colocaron música de fondo, ya saben que no soy yo. 1 negro. 1 blanco, 1 negro. Y 1 en color piel. Perdón, 1 en color rosa pálido. 1 en color rosa pálido. Miren cómo van quedando las figuritas. Estamos trabajando solamente con los hilos de color. No estoy trabajando con cordón. Bueno, ni modo, la música de fondo, ya saben.
Entonces, después de este hago uno en color rosa pálido, uno negro y uno color fucsia. Y así me va quedando el diseño en la segunda vuelta de levantamiento. Bueno, vamos a poner esto. Tengo uno en fucsia. Ahora vengo y doy 3 negras y 3 en color negro. Perdón, ¿cómo fue que? Entonces aquí doy el cambio de color a negro y hago 3 puntaditas en color negro, miren. Una en fucsia, 3 en negro. 1, 2. Y me queda faltando una. 1, 2 y 3. Ahora una en fucsia. Una en color fucsia. Negro y piel. Negro y rosa pálido. Miren, les voy a mostrar qué estoy haciendo porque creen que estoy... Bueno, vuelta número 2. 5 puntos naranjas, mírenlos acá. 3 puntos negros. Un punto rosa pálido, un punto negro, rosa pálido, negro, crudo. Vuelvo y repito, negro, rosa pálido, negro, fucsia. Y luego 3 puntaditas negras, que vendrían siendo estas. 3, una fucsia, ahora una negra, ahora una rosa pálida, una puntadita rosa pálida. Aquí la vamos a dar con el color pálido. ¿Sí? Y nuevamente miro el patrón. Negro, rosa, negro, crudo, negro, crudo, negro. Entonces, negro, negro, crudo, y nuevamente cambio de color y hacemos una en color negro. Son muchos cambios de color, se han dado cuenta. Y ahora voy a mirar con cómo termino, cómo finalizo el diseño con una en color rosa pálido, 3 negras. Rosa pálido, 3 negras. Rosa pálido, 3 negras. Miren, voy mirando que... Tres negras, después trabajo 5 en color naranja. Entonces, mejor dicho, ya terminamos un primer diseño, miren, ya terminamos un primer diseño. Estas mismas puntadas las vamos a repetir en las demás figuras, ¿sí? Las mismas puntadas las vamos a repetir en las demás figuritas. Entonces, por lo menos aquí me toca con naranja. ¿Cuántas puntadas? 5, que vendrían siendo estas del comienzo. Las voy a tejer en la otra figurita
el mismo orden la vamos a trabajar en las demás figuritas. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ahí están mis 5 puntadas. Reviso, 3 negras, una color rosa pálido, negras, 3 negras, una en color rosa pálido, 1, 2, 3, una en color rosa pálido. La ventaja de tejer con meros hilos frente al cordón es que la puntadita queda más bajita. Esa es una ventaja, pero también tiene su desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que el tejido no queda tan duro como quedaría con el cordón, ¿sí? Aunque hay personas que prefieren tejer con el cordón y sin el cordón. Ya depende de cada uno usarlo o no usarlo. Miren, ahí ya estamos subiendo el monedero. Estamos formando la figurita. ¿Cómo les parece? Estoy manejando 6 colores. Pueden ser los tonos que ustedes deseen, pero yo ya he elegido los míos. Y el patrón está disponible en la pestaña de comunidad, ¿cierto? Para que vayan y lo miren, allá está. Eso sí me han preguntado que cómo descargarlo, y en realidad no se puede descargar, pero sí se puede tomar una captura de pantalla, porque la misma plataforma no nos permite todavía, no hay una función como que nos permita descargar, ¿cierto? Bueno, quedamos en que a las 2:20 íbamos a hacer el directo. Yo lo programé para esa hora, a las 2:20. No sé, habían muchas personas, no sé qué ha pasado, que no las veo por acá. Entonces, repito, una en color, miren, ya hice las 5 naranjas, 3 negras. Ahora hago una en color rosa pálido. Me estoy guiando desde un patrón, recuerden, de un patrón. Rosa pálido. Voy a ver cómo se ve el directo. Rosa pálido. Ahora hago una en color rosa. Muy buenas tardes para Gloria Cabrera, ¿cómo está? Blady Sánchez, ¿cómo está? Yomaris Vánquez, ¿cómo está? Ana Mabel Arias Loaiza, buenas tardes. Y a Donay Burbano. Bienvenidas a este directo, donde estamos tejiendo monedero con diseño. Luego vengo con una negra, una puntadita en color negro, una puntadita en color crudo. Se dan cuenta que son muchos colores los que estoy manejando en este momento. Pero bueno, es de paciencia, de ir trabajándolo. En blanca. Luego vengo con otra negra nuevamente. Y miren la figurita cómo se va formando. Ahí vamos formando el diseño del cuerpo del monedero. Miren. Bueno, aquí se me ve un poquito el hilo, pero fue como por lo que hay un nudito ahí. Jalar un poco. Listo. Reviso. Entonces, acá una en color rosa pálido, negro y fucsia. Rosa pálido, negro y fucsia. Entonces hago una puntadita en color. Otra cosita, el diseño vale por una sola puntadita. No estamos haciendo el tejido doble o 2 puntadas por cada figurita, sino que estamos trabajando una sola puntada por cada cuadrito que ustedes vean en el motivo o en el diseño. Entonces, un color rosa pálido, negro y fucsia al finalizar aquí. Encima de este último punto, una en color fucsia, 3 puntadas en color negro. Estoy repitiendo exactamente la misma figurita del comienzo, miren, esta. La estoy repitiendo, pero en la otra. Aquí tiende como a abrirse, se me embomba un poquito ahí, pero es porque estamos empezando. Listo. 3 puntaditas en color negro. 1, 2, 3. Nuevamente, una en color fucsia.
Luego una en color negro, ¿cierto? Negro y luego color rosa pálido. Negro, rosa pálido. Y nuevamente una negra. Luego una blanca o crudo. Más bien es un crudo, no es blanco, sino crudo. Un crudo. Luego tengo que mirar el patrón o la figurita que ya hice. Entonces termino con una negra. A ver, yo miro bien. Negro, blanco, perdón, blanco, negro y pálido. Blanco, negro, una puntada y una puntada en color pálido, rosa pálido, ¿cierto? Entonces, ahí vamos. Y finalizo con 3 puntaditas en color negro. Miren, 1, 2 y 3. Aquí tengo mis 3 puntaditas en color negro. Ese último punto no lo vamos a terminar y vamos a empezar otro motivo de 5 puntos naranjas. Ya vamos para el tercer y último motivo de esta vuelta número 2. 1, 2, 3, 4, 5 puntadas en color naranja. Esto mismo, miren, 5 puntadas. Ahora vamos a repetir todos estos puntos, el mismo orden, ¿cierto? Entonces, 3 negras, una color rosa. Alba Ibáñez, Luz Mari, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. Aquí hacemos las 3 puntaditas en color negro. 1, 2, 3. ¿Cierto? Reviso. Listo. Siento que se me abre un poquito el tejido. ¿Cierto? Bueno, así me va quedando. Entonces, ahora me toca 3 negros, uno en color rosa, negro, blanco. Rosa, negro, blanco. Son muchos puntos, por eso se ve así y se nos complica un poco, o por lo menos se me está complicando el tema del cambio de color, porque son muchos cambios de color seguido, ¿sí? Entonces, por eso me demoro. Entonces, aquí están las 3 negras, luego una en color rosa, luego una en color negro, porque precisamente elegí este diseño porque tiene su complicación y aparte es muy bonito. Ustedes van a ver cómo queda el monedero terminado de bonito. Entonces, aquí hacemos con negro, blanco, una puntadita en blanco, luego una puntadita en negro, esto fue la unión que yo hice hace un rato, porque tuve que cortar los hilos, porque, la voy a dejar así, que no se vea eso por fuera, ese nudo, tratar de que quede adentro el nudito. Entonces, negra, blanca y negra. Nuevamente, una en color rosa pálido, negra y fucsia. Rosa pálido, negro y fucsia. Entonces, rosa pálido, negro otra vez, repito, el negro. Y fucsia, ¿cierto? Recuerden que lo que haga en un solo motivo, en una sola figurita, lo vamos a repetir en las demás figuras. Hola María Rosmira, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Qué les iba a decir yo?
Efectivamente, el azul no lo he empleado. Ah, lo puedo jalar, jalemos el azul. Porque necesito que esto se me cierre, por eso jalé el azul, para que el tejido no se me abra tanto. ¿Y por qué lo jalé? Porque precisamente no lo he empleado en esta vuelta, el azul agua marina. Entonces miren, al jalar el azul ya se cierra un poquito más el tejido. ¿Sí ven cómo queda el tejidito? Bueno, a pesar de que es un proyecto pequeño, tiene su complicación por el tema de cambio de color. Son muchos cambios de color seguidos. Ya se han dado cuenta que son muchas figuras, miren. El diseño tiene mucha figura. Y es un diseño que va alrededor. Es un diseño lineal. Bueno, veo 9 personas nomás. No sé qué pasó. Avisé que me iba a conectar ahora. Porque en la mañana tuve inconvenientes con la cámara. Se estaba pixelando mucho. Los que estuvieron en la mañana se dieron cuenta de que la imagen no era la mejor. La señal no era la mejor. Listo. Aprovechando de que sí está bien ahora, yo sigo tejiendo el diseño o el motivo, el último motivo de esta vuelta. Número 2. Una en color fucsia. Vengo entonces con 3 negras, una fucsia, 3 negras. Tres negras, 1, 2, 3, una en fucsia. Y nuevamente repito, una negra, una color rosa pálido, negro, rosa pálido, entonces negro, negro, blanco. Listo. Negro, un color piel. Y nuevamente un color negro. Simplemente estoy repitiendo o estoy observando las figuritas que ya hice. Me estoy guiando de esta, miren, acá. Luego una en color negro, luego una en color rosa y luego 3 negro, rosa, rosa pálido. Miren que el monedero está quedando bastante colorido. Por eso les pedía que consiguieran tonos así brillantes, que fueran muy coloridos para la figurita. Las corté. ¿Cómo las saqué? Cortándolas. Corté las hebras porque realmente a mí me fastidia el tema de la canasta. Simplemente lo hice para que ustedes pudiesen darse cuenta, o los principiantes más que todo. Como me estaban preguntando que cómo hacían para poner los hilos para que no se enredaran. Entonces así los puse en una canasta. Bueno, ahí como que la música de fondo. A mí me fastidia esa canasta, realmente no me gusta hacerlo con canasta. Quien lo quiera hacer lo hace, ya les expliqué la técnica. Buenas tardes, Jaria Carrillo, ¿cómo va? Entonces no tengo los derechos de autor de la música de fondo, ya saben, no soy yo por supuesto, es por ahí los vecinos. Bueno, vamos a empezar prácticamente la vuelta número 3 de nuestro patrón, entonces, ok, se repite. Ahora sigo con... ok, 1, 2, 3, ¿sí? 3 y luego empiezo a hacer la figurita.
No les muestro porque realmente me quita mucho tiempo estar mirando el celular, mostrándoles. Yo mientras voy tejiendo, les voy diciendo mejor. Miren, 3 negras y finalizamos la vuelta número 2. Finalizamos la vuelta número 2, miren cómo quedamos. Ahora vamos a empezar la vuelta número 3 de la siguiente manera. Vamos a tejer 2 puntos naranjas encima de estos 2 primeros puntos naranjas. ¿Sí? Entonces por esa razón no les muestro mucho el celular porque mientras les muestro me va quitando tiempo. Entonces yo les voy indicando mejor cómo vamos a ir tejiendo. De todas formas el patrón ya está disponible en Facebook y en la pestaña de comunidad. Buenas tardes, Noemí Daza, ¿cómo está? Entonces 2, 1 azul. Ahora sí uso el azul, pero lo voy a jalar de una vez aquí para terminar de completar el cierre. ¿Listo? Ahora 2 naranjas, 1 en color azul marino o agua marina. Y nuevamente 2 puntaditas en color naranja. Estoy en la vuelta número 3. 2 naranjas. Miren cómo quedan los punticos de bonitos. Miren, se va formando el diseño súper colorido. Tanto como me lo estaban pidiendo hace mucho tiempo. Entonces 2 y, ok, 2. Y empezamos a agarrar. Entonces 2 negros. Bueno, este lo debo cruzar. Recuerden que yo cruzo mis hilos. Entonces 1, 2 naranjas. ¿Listo? Lo cruzo con el negro, lo llevo para atrás y formo mis 2 puntaditas en color negro. 1, 2. Nuevamente 1 en color rosa pálido. Luego hago 2, 3, 4, 5 negras. Ah, ok. Ya se abre la figurita. 5 en color negro. Miren los puntos, como les decía, los puntos quedan mucho más menuditicos, más bajita la puntada que cuando utilizamos el cordón. Miren que ahí ya se va formando las figuritas. Miren qué hermoso. Y seguimos con 5 puntaditas en color negro. 1, 2, 3, 4 y 5 puntaditas color negro. Aquí yo miro que no esté agarrando. Ok. 5, ¿cierto? 3, 4, 5. Ahora cambio a el rosa. Entonces un rosa pálido aquí. Y luego hago 5 en color negro. Perfecto. Muy bien. 5 en color negro. Ya saben que no les estoy colocando el diseño en la pantalla porque me quita tiempo. 1, 2, 3. Bueno, tengo que ir mirando, por supuesto, cómo se ve la calidad del directo. Cómo la ven ustedes en este momento. Miren cómo se va formando la figurita. Qué belleza. Súper pequeñito, pero queda muy bello realmente. Bien, entonces recuerden 5 puntaditas. Sí, es que realmente, como les decía, esta mañana se estaba pixelando mucho la imagen. Los que estuvieron en la mañana se dieron cuenta de que me tocó cancelar. 4, 5. Nuevo, hago. Hago. 1, 5, ok. Una en color rosa pálido. Agarro mi hilo, lo llevo para atrás. Cierro mi puntito, que quede bonita la puntada bajita. Miren que ella queda súper bajita. Y muy bien los puntitos, miren cómo quedan los puntos ahí. Entonces hago un... Listo, mi querida amiga María Hurtado, muchísimas gracias. Entonces ahora sigo con 5 puntaditas en color negro. ¿Cierto? Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Qué me toca hacer? Una puntadita en color pálido.
rosa pálido. Y hemos terminado la vuelta el primer motivo. Miren cómo se van formando bueno, todavía no se ven las flores. La flor empieza mucho más arriba, pero miren, estos son como los detallitos del diseño. Qué belleza, miren qué hermoso. Me va quedando, y solamente con hilos, no estoy ocupando más nada, solamente hilos. Bien, ahora empiezo otro motivo. Bueno, aquí los hilos. Buenas tardes, hermosísimo, me encanta. Gracias María Rosmira Pareja y Julia Martínez. Bienvenidas. Miren, este es el diseño que estamos haciendo. Este es el diseño que estamos tejiendo en nuestro monedero guayú. Es un diseño para un monedero pequeño, personalizado. Es un monedero personalizado. Yo mismo saqué el diseño, lo cuadré para un monedero pequeño. Bien, entonces empezamos la vuelta, otro motivo esta vez me tocan 2 puntadas en color negro. Pero saben que yo cruzo este hilo con el negro. A ver. Entonces son 2 negras. Termino esta figurita, hago 2 negras. Y vamos a repetir exactamente esto. Voy a repetir esta figurita, o sea, son 2 naranjas, 1 azul, 2 naranjas. 2 naranjas. 2 naranjas, 1 azul. 2 naranjas, 1 azul aguamarina. Y 2 naranjas. 2 naranjas, 1 azul aguamarina. Y 2 naranjas, ¿cierto? Solamente estamos trabajando con, ¿cómo se dice? Estamos trabajando solamente con hilos. ¿Qué hilo? Estoy utilizando el hilo crochet 2 hebras, doble hebra, marca Miratex. Puede usar el coral, puede utilizar el macramé. Miren, allá vamos formando el diseño en el cuerpo del monedero, ¿cierto? Súper colorido, se ve muy colorido y muy vistoso, como me gusta. Me gusta que se vea así súper vistoso el motivo. Repito, ¿verdad? 2 negras, una pálida. 2 negras, una rosa pálida. Entonces 2 negras, llevo el negro para atrás. Este punto lo bajo, no debe quedar tan alto. 1, 2. Y nuevamente un rosa pálido. 2 negras, un rosa pálido. Ahora 5 puntadas negras en el centro. 5 puntadas en color negro. Miren, entonces empiezo con una. Acomoden sus puntos, que no se abra, que no se quede torcido. Uno, 2, 3, 4, 5. Nuevamente un rosa pálido. Estoy repitiendo el primer motivo. ¿Cuál es el primer motivo? Estoy repitiendo este mismo motivo o esta misma secuencia de puntos. Por eso me estoy guiando y por eso no estoy viendo en el momento el patrón. Entonces, un rosa pálido. Ahora me toca 5 puntadas en color negro. Y voy llevando todo eso por dentro, mis hilos alma. Mientras voy tejiendo con uno, los otros sirven de alma, ¿cierto? Los otros tonos de color. Entonces, ahí va 1, ahí van 2, ahí van 3, 4 y 5. Perfecto.
Nuevamente hago. Ok. Un rosa pálido. Entonces aquí me toca hacer, tratando de que este nudo me quede por dentro. No sea... ok, aquí va, es el rosa pálido. Se me había olvidado. Entonces tomo el hilo, lo llevo para atrás, cierro el puntito con rosa pálido, lo tejo. Y ahora me toca hacer 5 en negro. Y terminamos con este motivo y hacemos uno más. Entonces aquí son 5 puntadas en color negro. 1, eso fue de una hebrita que me quedó acá y esto fue un nudito que yo hice para que no se me soltara el hilo, pero ahí quedó muy evidente, ¿cierto? Bueno, entonces sigo con 5 puntaditas en color. Voy a repetir este punto porque me quedó muy alto, a mi parecer. Quedó muy alto el punto. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en color negro y termino el motivo número 2 con un puntico en rosa. Es decir, se va a correr un puntito a la izquierda, miren, no es encima, no es al ladito. Se teje y terminamos con 2 punticos en negro para seguir con la tercera figura de la tercera vuelta. 1 y 2, ¿cierto, amigos? Ahí va. Miren, entonces ya llevamos 2 motivos del patrón, 2 motivos de la figura. Aquí se me ve un poquito el blanco, lo voy a jalar un poco, no más, un poquito, para cuadrarlo. ¿Listo? Ahí va. Bueno, de hecho es como desde por acá. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren qué enredo de hilos tengo yo acá. Bueno, hay 15 personas. Muchísimas gracias por el apoyo. Dejen por favor su like. Recuerden que el patrón ya está disponible en mi página de Facebook o incluso en la pestaña de comunidad aquí mismo en el canal de YouTube. Ya saben pues dónde lo pueden encontrar. Me han preguntado cómo descargarlo y les dije o les comentaba que lastimosamente la aplicación de YouTube no permite descargar imágenes, ¿cierto? Está quedando divina, dice mi hermosa amiga Luz Mari Cardona. Bueno, muchísimas gracias. Sé que se me enreda un poquito el hilo, pero yo no tengo problema. Yo realmente prefiero esto a meter eso en cajas. Realmente me incomoda tener que meter esto en cajas. Miren que yo ya desenredo fácil. Es simplemente acomodar un poquito. Seguimos la vuelta número 3, del motivo. Y recuerden que lo que hacemos en una sola figurita, o sea, lo que hacemos, este es un motivo hasta acá. Esto es un motivo, vuelvo y repito el motivo. Y vuelvo y repito otro motivo. Empezamos entonces con 2 puntitos en negro. Estoy tejiendo con una aguja del crochet número 2, marca Macusa. Esta está un poquito oxidada, pero igual me gusta tejer porque se teje muy chévere. Sí, 2. Cambio a naranja, hago 2 en naranja, recuerden. Ya saben que lo que hacemos en una sola figurita lo repetimos en las demás porque son 3 diseños. Son los mismos diseños acá y es un diseño lineal. Se repite alrededor. Entonces aquí van 2 naranjas, vengo con 1 en azulito, acá una hebrita de otro color, no sé. Miren cómo va quedando. Y después vamos a hacer con 2 naranjas, ¿cierto? Para terminar el motivo, la figura. Esta figurita, 1
y 2. Nuevamente hago 2 negras. Si tengo dudas, simplemente reviso las que ya hice. Entonces son 2 negras, una rosa pálido y 5 negras. 2 negras, rosa pálido, 2 negras, rosa pálido y 2 negras. Miren que el diseño va quedando súper bien, no pasa nada. Miren, las figuritas quedan derechitas. Bueno, aquí se me dio un poquito el hilo negro. Trato de acomodar este puntito acá, porque realmente no quiero soltar más. Listo, así me quedó. Pero miren que por fuera se ve muy bien. Claro que por dentro no se ve tan mal. Los nuditos de las uniones que hice, esta vez sí hice unión con nudos para unir un color con el mismo color. Acá van 5 puntaditas en color negro. 1, 2, 3, o sea, hice un rosa pálido, 5 negras, 3, 4, 5. Nuevamente cierro con rosa pálido. Y luego hago nuevamente 5 puntaditas en color negro. Y se va viendo la figurita cada vez más avanzadita. A medida que vamos tejiendo, se va apreciando más el diseño. Este diseño lo podemos tejer también en una bolsa grande, claro que sí. Se puede tejer en una mochila mucho más grande. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Nuevamente un rosa pálido. Y vamos finalizando la vuelta número 3. Miren, ya me voy acercando al desnivel. Voy a poner la marca para que ustedes sepan dónde termina la vuelta, aunque yo ya sé dónde termina. Pero no está de más poner una marca en donde termina la vuelta. Yo la voy a poner aquí en el color negro. Sé que llegando a la marca terminamos la vuelta, miren. Sé que llegando a esta marca terminamos la vuelta. Nuevamente 5 puntaditas en color negro. No tengo los derechos de autor de la música de fondo, les digo. Aquí vamos a jalar un poquito el color o el blanco. Yo creo que es el blanco el que debemos jalar, sí. Para ir cerrando el tejido, que no se me abra mucho el monedero, ¿cierto? Tratando de jalar ese hilo para que no se me abra demasiado el monedero. Miren cómo va quedando de lindo. Es un diseño alrededor, como les gusta a ustedes, con colores. Ya me di cuenta que los colores gustan mucho. Entonces trataré de hacer mochilas más coloridas, porque ustedes saben que cuando yo he subido, o muchos de los videos que he hecho, han sido mochilas muy serias, ¿cierto? Bueno, la de Mafalda, lo que es Mafalda, Snoopy, bueno, esas sí son un poquito más coloridas, pero de resto se han dado cuenta que son tonos oscuros, 5 negras y terminamos con un color pálido, rosa pálido, ¿cierto? Miren cómo va quedando. Acerco en la cámara para que ustedes puedan ver punto por punto cómo se ve el motivo. Aquí uno que otro se me ve porque hice nuditos para la unión. Miren la base, súper bien bonita. Aquí fue porque puse el marcador de puntos. Se me abrió un poquito el punto, pero bueno, ahí está. Igual la voy a dejar así porque siento que está quedando bonita. Seguimos. Vuelta número 4. Entonces, 1, 2, ok. 2, ok, serían 3. 1, 2, 3. 3 naranja y voy abriendo la figurita. Listo, perfecto. Vuelta número 3. Empezamos con un naranja, perdón, con 3 puntaditas en color naranja. Saben que no estoy mostrando el motivo mucho porque me consume tiempo. Entonces, mientras muestro, mejor les voy indicando cómo voy tejiendo, con qué puntadas o colores. Empiezo con 3 puntos. 1, 2 y acá es del desnivel, ¿cierto? Sí, ya tengo que empezar con los 3 naranjas aquí. Después hago un color, una puntadita en color azul, porque la figurita se empieza a abrir un poquito. Jalo mi color blanco
para cerrar la figura. No quiero que se me abra mucho el tejido, miren cómo va quedando mis 3 puntitos en color naranja. Ahí. Estamos en la parte del desnivel, por eso se ve así. Un azul, un rosa pálido y un azul después. Encima del azulito de abajo vamos a tejer con rosa pálido, miren. Y nuevamente otra puntadita en color azul. ¿Cierto? Bien bonito, pequeñita, bien menuditica la puntada, se dan cuenta. Súper bajita la puntada. Ahí está. Hago 3 puntitos en color naranja para cerrar el motivo. ¿Cómo ven ustedes la imagen? Quiero saber, borrosa, no borrosa, visible, no visible, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Cómo lo están viendo? Ahí ya vamos formando prácticamente el diseño, que es todo hermoso, miren, de estos 3 punticos naranjas. Ahora sigo con, siguiendo el patrón o el diseño son, ok, 2 negras, sí, 2 negras y 2 fucsia, perfecto, 2 negras. Se dan cuenta que son muchos, se ve muy bien. Listo, mi querida amiga María Hurtado. Pues por lo menos logran ver la imagen, que es lo que más me preocupa, que se vea bien. Entonces seguimos con 2 puntaditas en color negro. 1, 2. Se fijan, miren cómo va quedando el motivo, la figurita. Y después 2 negras y después 2 fucsia, ¿cierto? Entonces tomo el fucsia, lo llevo por debajo de todos los hilos y lo llevo para atrás. Y hago mis 2 puntadas en color fucsia. 2 puntaditas en color fucsia del patrón. Me estoy guiando desde un patrón que ya lo he dejado, por cierto, en la pestaña de comunidad y en la página de Facebook. 3 negros y ahora sí con 3 negros, perfecto. Y vamos a empezar a formar la flor. Ya van a ver cómo va quedando la flor. 3 negras. Las florecitas en el cuerpo del monedero. 1, 2, 3 negras. Y después 2 rosa pálido. 3 negros. Miren cómo son los puntitos, cómo va quedando todo. Hace mucho tiempo, comenzando, recuerdo que fue el año pasado, hice una mochila así toda colorida en el canal. No sé si se acuerden. 2, 3 negras, 2, 2, 1, 2. Ok, 2, 1, 2. Este orden no lo puedo olvidar. 2, 1, 2. Tomo el rosa pálido con mi crochet, lo llevo para abajo, miren, lo llevo para abajo y lo llevo para atrás después, de esta manera. Y termino el punto con este color y hago mis puntadas con, son 2, en color rosa pálido. Miren cómo quedan los puntitos. 2, una negra. Y ahora sí oficialmente empezamos la florecita. La parte baja de la flor. 2, 1 y 2. Por eso a este motivo le he llamado flores, porque más arriba van a ver cómo queda el diseño. 1 y 2. De hecho, me gustó la idea de tejer con más colores porque, bueno, quería algo diferente, mostrar un diseño totalmente único, diferente en el canal. Entonces, ahí vamos. Miren cómo va quedando el motivo. 2, 1, 2. Ahora vengo con 3, 2, 2. 3, 2, 2. O sea, 3 negras. Saben que tengo que cruzar el negro con el rosa pálido para que el punto no me quede torcido a la derecha. Miren, me quede derechito. Hacemos 3, 3, 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3 en color negro. 1, 2, 3. Y nuevamente cambio de color, cierro con fucsia. Ok, fucsia. 2 puntaditas en fucsia.
Y nuevamente hago 2 en negro. 2 en negro y terminamos. 2 negras. 1, 2 negras y terminamos con 3, mejor dicho, terminamos un motivo, ¿listo? Ya terminamos el primer motivo. Ahora repito exactamente estas puntaditas, 3 naranja. Vamos a seguir con el segundo motivo. 3 naranja. 1, 2, 3. Nuevamente, una puntadita en azul marino o azul aguamarina, verde menta, como le quieran llamar, como lo conozcan. Entonces, una en verde menta. Nuevamente, una rosa en color encima del azul que está acá abajo. Vamos a hacer una puntadita encima con rosa, ¿cierto? Me estoy guiando desde el patrón, miren cómo va quedando de bonito. Y nuevamente un azul. Listo, ahí vamos. Voy a jalar un poquito el hilo blanco porque es con el que menos he trabajado. De hecho, esta vuelta no la hacemos con blanco y es para que el tejido se me cierre más. Miren cómo va quedando el bolsito, el monederito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Manejando un patrón. Miren cómo se ve en la parte interna. Y por fuera muy bello, miren, qué bonito. ¿Sí? Aquí voy a tomar mis hilos un poquito para acomodarlos. ¿Qué me dicen por ahí? Jania Carrillo, ¿cómo está? A María Hurtado también. Noemí Daza. Ahí porque tengo la imagen muy lejos, pero voy a acercarlo. Aquí miren, aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces se me meten los hilos un color con otro. Más cerquita para que ustedes puedan detallarlo. Bueno, no sé por qué les dio por escribirme ahora por Facebook, por Messenger, creo que son amistades, pero ahorita estoy ocupado, no puedo contestar, ya saben, estoy trabajando, estoy dando una clase muy buena, muy chévere, me gusta mucho el monedero, quería ya subirlo, no veía la hora de que empezara la clase para empezarlo a subir. Sí, se puede hacer grande, se puede hacer más pequeñito, o incluso mucho más grande, una XL, con el mismo diseño y la misma figura. Ya ustedes eligen el tamaño. Masteres de Wolf, ¿cómo está? Bienvenida. Supongo que es un canal por el nombre, no sé. Entonces, aquí ahora 3 en naranja nuevamente. ¿Qué estamos repitiendo? Estamos repitiendo exactamente la figurita del comienzo, esta misma secuencia de puntos. Todo esto que he tejido lo voy a repetir en las demás figuritas, ¿cierto? Entonces, una en color azul, ahora empiezo con 3 en naranja. 1, 2, 3. Y nuevamente hago 2 negras, sí, 2 negras, 2 fucsia y 3 negras. 2 negras, 2, 3, 2. 2, 2, 2, 3, perdón, 2, 2, 3. 2 negras. 2, 2 fucsia. Ahora nuevamente 3 negras. ¿Con qué cantidad? Menos de 50 gramos por color. Es muy poquito lo que se consume en estos monederos. 1, 2 y 3, ¿cierto? Voy revisando de todas formas la figura que ya hice. 3, ok. Ah, aquí es donde vamos a hacer el diseño de la flor.
¿cierto? Entonces 2, 1, 2, ¿ok? 2 en color rosa pálido. 2, 1, 2. Entre más colores vivos utilicen, va a quedar mucho más bonito el monedero. Pueden utilizar un fosforescente para las flores, un, qué sé yo, un amarillito, ¿cierto? Tratar de que los colores sean vibrantes, muy fuertes, miren, colores fuertes. 2, 1. 2, 1. Y 2 puntaditas en color rosa pálido. Y ustedes se preguntarán, ¿esto qué es? Esta es la parte baja de la flor, esto es, o sea, la flor va a ser rosadita. Aquí va a ir una flor, aquí va a ir una figurita en naranja. Estaba subiendo un poquito la mano, perdón, y no les estaba mostrando de qué estaba hablando, de qué estoy hablando, listo. Miren, me voy guiando desde el patrón. Este color está bien. Este es el que veo muy desordenado. Muy desordenado, lo voy a empezar a cuadrar. Es que de hecho el negro se mete por... Es muy importante que los colores no se metan dentro de otros colores porque ahora se va a complicar más. Esta mañana les explicaba el tema de una cajita o una canastica para poner los hilos, pero a mí no me gusta realmente usar la canasta. Ya les expliqué el por qué, porque el punto me queda torcido, entonces me acostumbré a tejer de esta manera. Sé que algunos pensarán, ay, qué caprichoso o por qué lo hace, sabiendo que se facilita más con la canasta, pero a mi parecer, a mí se me facilita más de esta manera. Así me toque desenredar, pero tejo mejor así, sin esa canasta. Bueno, entonces dos en color pie, rosa pálido, uno negro y termino o realizo mi puntito, mis 2 puntitos en color rosa pálido. Entonces, más o menos por día que unos 35, 40 gramos por color se gasta. Creo que es menos, creo que es una exageración mía. 3 negros y 2 en... 3 negros, así es, 3 negros, 2 fucsia. 3 negros, miren qué entretenido es esto. A mí me entretiene realmente tejer estos monederos, o sea, las mochilas en general. 1, 2 y 3. Vengo entonces, hago cambio de color con el fucsia, lo llevo para atrás, por debajo con el crochet. Recuerden que estoy trabajando con 2 hebras. Dos en color, así. Luego vengo con 2 negras, 1, 2 negras y termino el segundo motivo para empezar el tercero. Miren, ¿cómo sé que voy a empezar otro motivo? Porque yo empiezo acá, en esta figurita, empiezo otro motivo. Son 3 motivos los que tengo alrededor de este monedero o bolsito pequeño. Miren, ahí va. Con figurita súper hermosa, miren. Claro. Ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Esto era lo que yo les decía. El negro se mete por otra parte. Entonces sacamos. Sacamos, sacamos. A pesar de que se me enredan, miren que para mí es más fácil, se me facilita mucho. Miren que no se me enreda tan horrible el hilo. Yo simplemente desenredo y a poquito y listo. Ahí está. Entonces 2 fucsia, 2 negros. Ruth Apocalipsis, ¿cómo está? Bienvenida. 2 negros. Y después miro el diseño. Ok, empiezo con 3 naranjas. Listo. 3 naranjas. O sea, empiezo el tercer y último motivo de esta vuelta.
Recuerden que son 3. ¿Cuántos puntos tengo en la base? 84 puntos tengo yo en la base. 3, nuevamente un azul, un rosa, un azul. Un azul, un rosa en el centro y un azul. Un azul, no lo termino, cierro con rosa pálido, lo llevo para atrás, termino el punto, azul, rosa y un azul agua marina. Bien, y nuevamente termino con 3 puntos naranjas. La parte de esta figurita. 1, 2, miren, reviso que de pronto no se me vayan a ver mucho los hilos, acomodo. Así es, no es una técnica que a mí me ha gustado más sin esa caja, realmente siento que es más, para mí es más engorroso utilizarse, me enredo más con esa caja, entonces yo prefiero hacerlo así, ¿cierto? Ya quien lo quiera adoptar, bien, quien no le guste, pues bueno, hágala de la caja, que es mejor la técnica de la cajita con ranuras, pero yo me acostumbré así, miren cómo queda el motivo de bonito. Acercamos a la cámara para que puedan detallar más la figurita o el diseño. Miren que es una figura lineal, se repite alrededor. Y estoy empleando 6 colores. Miren el interno, la parte interna, la parte baja de la base. Recuerden que empezamos con un anillo mágico de 12 puntos. Y en cada puntito hicimos un aumento. Todas las vueltas hemos hecho un aumento. ¿Cuántas vueltas dimos de base? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de base. Luego dimos una vuelta totalmente unicolor para hacer el levantamiento con negro. Y bueno, mirando el patrón. Hay mucha variedad de figuras. Pueden hacer, si no les gusta de pronto los colores, pero bueno, realmente a la mayoría les gustan estos colores. Pienso yo pues que estos colores son de la preferencia de la mayoría de personas, son de preferencia para todos, me atrevo a decirlo, porque la realidad es que sí luce muy bien. Se ve más tradicional o más guayú cuando son colores así fuertes, el bolso. Tiende a ser un poquito más tradicional, porque ustedes saben que los indígenas trabajan con colores muy fuertes, o la mayoría trabaja con colores muy fuertes sus bolsos. Entonces, 2 negros, 2 fucsia. Perdón, si hago el movimiento de la cámara es involuntario, ya saben. Entonces, 2 negros. Entonces, ¿qué? Sí, 2 negros. Ahora hago 2 fucsia y 3 negros. 2 fucsia y 3 negros. Agarro el fucsia por abajo, lo llevo para atrás con el mismo crochet. Recuerden que las puntaditas que deben quedar bajitas, por eso yo cuadro mi tejido. Y recuerden, hacemos 2 puntaditas en color fucsia. Nuevamente cambio de color a color negro. Llevo el negro para atrás, se dan cuenta que son muchos cambios de color. Entonces, estas mochilas de por sí o los monederitos son más costosos porque llevan más trabajo. Yo me atrevo a decir que lleva mucho más tiempo de 2 rosas, negro y 2 rosas. 2 rosas, rosa pálido, un negro, y nuevamente 2 rosas pálidos. 2 puntaditas, 2 puntitos. O más que todo el patrón. Es más que todo seguir el patrón, porque esto es simplemente seguirnos más que todo la base, pues la base sí la expliqué muy bien, detalladamente, pero ya el tema del monedero, del cuerpo, es seguir o guiarnos del diseño, ¿cierto? De la cuadrícula, porque esto es una cuadrícula.
Ahí vamos, miren cómo va quedando la figurita y vamos terminando la vuelta número 3. Por ahí unos que yo le pongo unos 30.000 pesos a un monedero de estos con diseño porque son más laboriosos, tiene más trabajo, tiene más cambio de color, miren. 2, 1, 2. Bien. 2, 1, 2, 3 negros, 2 fucsia, 3 negros, 2 fucsia. De hecho, está la vuelta número 4. Estamos en la vuelta número 4. 3. ¿Sí? Son 3. 3 negros, 2 fucsia y 2 negros. ¿Ok? 2 fucsia. 3 negros, 2 fucsia. Y 2 negros. Y hemos concluido la vuelta número 4. Acá, 2 negros. Miren, llegamos al marcador de puntos. Tiene su complicación el tema del cambio de color, ¿sí? Por eso debe valer más. Deben de tener en cuenta todos estos detalles al momento de ofrecer un monedero o un bolsito de estos. Bueno, que sigue vuelta número 5 del patrón. Toca mirar el patrón nuevamente, vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, ok, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 1, entonces 1 naranja, 2 azules, ok, 1 naranja, 2 azules. Entonces aquí cerramos nuestro tejido o nuestro puntito con un naranja. Empezamos la vuelta número 5 por el marcador de puntos. Miren, esta es una señal o una indicación que del mismo tejido para saber dónde termina la vuelta. Entonces 1, cambio a azul, bajo este puntico que no me quede tan alto, acomodo esto que no se me enrede mucho esto aquí, ¿ok? Un naranja, 2 azules, aguamarinas, vuelta número 5, rosa, azul, rosa, ok, rosa, azul, rosa, rosa. Se va viendo más bonita la figurita cada medida que vamos avanzando. Rosa, azul, en medio del rosa o encima del rosa de la vuelta anterior y nuevamente un rosa al lado izquierdo. Miren cómo me van quedando los puntitos, ¿sí ven? Va quedando más menuditica la puntada, pero luce muy bien. Me gusta mucho cómo luce. Ya saben que yo no soy muy fan de tejer sin cordón, pero bueno, en estos casos especiales sí tenemos que, no debemos tejer con cordón, porque claramente la puntada queda no debe quedar muy exagerada ni muy alta. En estos casos especiales donde empleamos más de 6 colores, como mínimo 6 colores en adelante, ¿cierto? Hay que emplear el tejido sin cordón, solamente hilos. Mientras voy tejiendo con un color, miren, mientras voy tejiendo con los demás son los hilos alma. Igual queda resistente, durito. Miren cómo va quedando la figurita, ¿sí ven? Ahí en medio va quedando otro diseño. Entonces, guiándome del patrón de la figurita. Entonces son, a ver, 3 negros, 2 fucsia. Ok, 3 negros, 2 fucsia. Entonces cambio a negro, cierro el negro y lo llevo para atrás. Y hago 3 negros y 2 fucsia. Perdón, 1, 2, 3 negros dije. Sí. 3 negros, 2 fucsia, sí. 3 negros, 2 fucsia. Digámoslo así, esta es la hoja, yo la hice en este color, pero si ustedes gustan pueden hacer las hojitas en color verde. O sea, esta figurita que estoy haciendo en este momento, esto es en realidad una hoja, ¿cierto? Ahí se va formando la hojita, no sé, ahí todavía no se nota bien,
pero eso sí lo pueden hacer en verde, lo pueden hacer, ¿cierto? Lo hacen en verde. Uno negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un negro y 7 rosas. Una puntadita negra. Acomodo mis puntos, que no me quede tanto espacio. Y 7 en color rosa. Se dan cuenta que son muchos cambios de color seguido. Y por eso estos monederos tienden a valer mucho más, porque son con figura. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí ya estamos haciendo la flor, ¿sí ven? Ahí ya estamos empezando a hacer la flor. Aquí este punto no lo terminé. 4, 5, 6. Tomando solamente la pestañita trasera, recuerden, de cada punto, 3, 6 y 7. Y guiándome el patrón nuevamente 3, 6, 7, una negra y 2 fucsia. Una negra, 2 fucsia y 3 negras. Una negra, 2 fucsia y 3 negras. Y terminamos el primer motivo. Entonces con un negro, 2 fucsia, vuelta número 5, recuerden, 2 fucsia y nuevamente 3 negros. 1, 2 y 3 puntaditas en color negro. Hemos terminado el primer motivo. Miren, el motivo empieza aquí, donde está la marca. Voy acomodando mis puntos. Miren cómo terminamos el primer motivo. De todas formas voy a jalar un poquito el cordón, la hebra blanca, porque es con la que no estoy trabajando en el momento, miren. Entonces ahí ya se va formando la florecita aquí, en nuestro pequeño y tierno monedero, ¿cierto? Muy lindo realmente. Y después empiezo con 3 negras, una naranja. Bueno, mejor dicho, repito la secuencia nuevamente porque vamos, son 3 figuras. Ya acabamos la primera, seguimos con la otra y seguimos con la otra después. Son 3 diseños, 3 motivos. ¿Cuántos puntos tiene la base? 84 puntos. Cada cuadrito que ustedes ven en la cuadrícula vale por una puntada en el tejido, en la mochila, ya sea el monedero, mochila, mini mochila, para lo que lo vayan a emplear. Pero esta vez he decidido hacerlo de a un solo puntito, para que quede delicado, ¿cierto? Ahí se ve que el tejido queda más delicado con una sola puntadita por cada cuadrito del diseño. Por favor, regálame un like, comparta este directo, comenta. Bueno, saben que las primeras 2 partes de este directo están en la página, en el canal, perdón. Aquí ya tengo un color, tengo el otro color listo. Estoy separando un poquito los colores, pero miren que a mí no se me dificulta mucho desenredar los hilos. Por eso les digo, no me gusta utilizar caja. Quien quiera utilizar la caja separadora, bien pueda, lo puede hacer. Cada uno busca como que su manera para tejer. A mí me gusta sin caja. Listo, miren. Llegamos al final del primer motivo. Seguimos con el segundo motivo, que son una naranja, 3, 4, una naranja, 2 azules. Tomo el naranja, lo llevo para atrás. Naranja, 2 azules, aguamarinas. Miren cómo se teje sobre la pestañita trasera. Sé que ustedes dirán, pero ¿por qué levanto el punto? Pero es una costumbre mía, o sea, yo jalo demasiado esto y no, en realidad no hay que jalar mucho, simplemente dejar como que quede bonito el punto, pero sin jalar demasiado. Y después tejo una puntadita rosa, encima del rosa un azul, ¿cierto? Un azul
y encima del azul un rosa. De todas formas, si tienen duda, van mirando la figurita que ya están tejiendo para mirar que sí estén tejiendo el orden que es, miren, rosa, azul, rosa. Termino con 2 azules y una naranja. Entonces termino, ok, hago el rosa, naranja, perdón, azul, rosa, 2 puntaditas en azul y nuevamente una puntadita en color naranja. Para cerrar la figurita, esta figurita, ahora me toca mirar nuevamente lo que ya hice. Recuerden que este lo dejamos sin terminar. Entonces son 3 negras, 2 fucsia y una negra. Lo puedo ir mirando también acá sin ningún problema. Sí. Entonces ahí va, miren cómo va quedando la figurita. Espero les esté gustando mucho este motivo. El patrón, sobre todo es el patrón que está quedando tan bonito. Ahora, 3, 2, 1, ¿ok? 3, 2, 1. 3 negras. 1, 2, 3 negras, 2 fucsia, y una en color negro. Y después son 7 puntaditas en color rosa pálido. Entonces, 1, 7 puntaditas en color rosa, que vendría siendo la parte baja de la flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? ¿Cómo lo ven? Dejen sus comentarios. Ya saben que los patrones ya están disponibles en la pestaña de comunidad y en la página de Facebook. Tejeguay con Andrés Rodas, así me encuentran en Facebook. Por cierto, aprovecho la oportunidad para que vayan y me sigan en esa página de Facebook. Entonces, ahí están las 7 puntaditas, 2 puntaditas, perdón, una en negro y 2 en fucsia. Y vamos terminando el segundo motivo de esta vuelta número 5. Entonces, aquí cerramos con un puntico o 2 punticos en color fucsia. 1, 2. Miren cómo va quedando el motivo, la figurita. Entonces, ahora seguimos con, a ver, me estoy fijando de que lo estoy haciendo bien porque no quiero cometer errores. Por un puntico que ustedes dejan de más con otro color, dañan la figura. Entonces, 3 negros, bien. Y repetimos nuevamente y vamos al tercer motivo y último de esta vuelta. Entonces, terminamos con 3 puntos negros. 1, 2, 3. Y nuevamente empiezo otro motivo o otra figurita con 2 puntaditas, perdón, una puntadita en color naranja, 2 en azul, azul marino, azul menta, verde menta, aguamarina, azul cielo, como le quieran llamar. Ahí va. Entonces 2, ¿cierto? Nuevamente, uno en color rosa. Nuevamente, uno en color azul. Y nuevamente, uno en color rosa. Ajusten sus hilos, su tejidito, sus puntadas, que no queden muy altas. Y van enderezando el tejido de manera que los punticos se vean bien organizaditos. Jalamos un poco el hilo blanco, que es con el que menos estamos trabajando. De hecho, no estamos trabajando con el blanco en este momento,
porque todavía la figurita no me pide ese color. Sin embargo, yo la voy a seguir arrastrando para que me le dé el grosor al monedero, ¿cierto? Al punto como tal. Un saludito, vamos a saludar también por acá porque los tengo descuidados, pero es porque saben que estoy pendiente del diseño, ¿cierto? Bueno, me dicen que estaban sin luz, no pasa nada, no se preocupen. Se conectan cuando pueden. Un saludito para Olga Hidarraga. Bueno, voy a dar un saludito a todos rápidamente. Un saludito en orden. Gloria Cabrera, Blady Sánchez, Yomaris Vázquez, Ana Mabel Arias Loaiza, Adonai Burbano. Un saludito también para Alba Ibáñez Peñalosa, Luz Mario Tálvaro, María Rosmira Pareja, Jania Carrillo, María Hurtado, Julia Martínez, Luz Adriana Correa, Julia Martínez, Olga Hidarraga, Noemí Daza. Un saludito también para Merlis, Ruth Apocalipsis, María Rosmira Pareja, Mirella Pareja, Olga Hidarraga. Un saludito para todas. Y Silvia Elena Gómez. Bendiciones para usted. Silvia Elena Gómez. Un saludito también para usted. Muchísimas gracias. Judith Caballero, por supuesto. Bien. Miren que yo de vez en cuando me toca hacer este proceso porque a mí sí me gusta, no me incomoda para nada tener que desenredar los hilos. Prefiero esto a tener que ponerlos en una caja. Ya lo he dicho muchas veces. No me gusta mucho utilizar esa caja. Así prefiero yo trabajar, aunque yo les mostré la técnica en la mañana con caja, en la primer clase. Aquí, listo. Entonces acá venimos y trabajamos los dos puntitos. Venimos y trabajamos o laboramos con dos puntitos aquí cambio, en azul. Voy a dar dos puntaditas en azul. Luego hago una en naranja. Luego hago 3 negras, 2 fucsia. Uno, 2 y 3. 2 fucsia. Entonces 3 negras. Este lo cierro acá y hago 2 fucsia. Y ahora sí, voy mirando la figurita a una negra y 7 rosadas, ¿cierto? O rosa pálida más bien. Porque es un rosa no muy fuerte. 1 y 7 en color rosa pálida. Es bastante delicado este color. Por eso he decidido usarlo porque realmente pega muy bien con los tonos de las flores. Los rosados, los tonos neón. Entonces representan mucho la naturaleza. Sí, por eso he decidido hacerlo con estos colores. Pero repito, es opcional. Entonces, un puntico negro, ahí está, cambio de color, cierro con ese punto negro con rosa pálido y hago mis 7 puntadas con este color. Y vamos finalizando la vuelta número 5 de nuestro diseño. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, sí, así me va quedando la figurita. Corramos un poquito para acá para que puedan tener más visión de lo que estoy haciendo. Este es el que este hilo negro,
Vamos a llevarlo. Bueno, aquí mis hilos. Listo, miren qué fácil es desenredar, no se me enreda mucho. Color por color lo voy haciendo, pero sí, definitivamente esa caja no la uso. No la uso, no me gusta la caja separadora. Bueno, Dios quiera que el directo se esté viendo muy bien, porque no quiero estar, no me gusta estar cancelando el directo tantas veces. Aquí es donde hay el azul, ¿sí ven? El azul se me metió por dentro del rosa, miren, les muestro. El azul se me metió por dentro del rosa, miren. Entonces esto es lo que hay que, y acomodamos, listo, ya. Dejemos esto estiradito. Entonces son 3, 4, 5, 6 y 7. 5, 6, 7. Nuevamente reviso la figurita que ya hice, negro y 2 fucsia. Un negro. No puede ser así. Un negro, perdón, y 2 fucsia. Y ahora, 2 puntitos en fucsia, recuerden. 1 y 2. Reviso la figurita, 3 negros. De hecho, me toca mirar el patrón para saber cómo sigo. Voy para la vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 3, 3, 3, 3. Ok. 1, 2, 3. Entonces aquí va uno negro. Entonces son 3 naranjas. Vuelta número 6, empezamos un negro, empezamos entonces el motivo, esta figurita se va abriendo también, ya les había dicho que esta figurita se va abriendo. Entonces hacemos 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahora, miren que ahí la figurita se va abriendo. 1, 2, 3. Ahora me toca 3, 3 y 1. Bien, 3, 3 y 1. Entonces se va cerrando, abriendo y la figurita del centro se va cerrando. ¿Cuál figurita? Los puntos en color rosa. Entonces aquí van 2, 2 y 3. Entonces 3 naranjas, 3 azules. Cerramos el punto del centro de la figurita con este bonito color rosa pálido. Miren qué belleza, cómo va quedando la figurita a medida que vamos avanzando. Y después venimos y hacemos 3 en azul. Uno. Voy mirando también el motivo, por supuesto, el patrón, la figura. 1, 2, 3. Y termino con 3 en naranja. Termino con 3 puntaditas en color naranja. Miren cómo va quedando. Uno, 2 y 3. 2, 3. Y después tengo que revisar la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ah, ok, vienen 4 negras, 2 rosas, 4 negras y 2 rosas. Entonces 4 puntaditas en color negro. ¿Sí ven? Entonces si yo abro la figurita a este lado también tengo que abrirla con 3 puntos. Y después hago 4 puntaditas en color negro.
1, 2, 3, 4. Y después 4. Efectivamente, 2, 3, 2. 2. Ah, pero es con rosa. Ya lo iba a tejer con otro color. Ay, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado. Punto que ustedes pongan de diferente daña la figura. Y ustedes no se dan cuenta. Hay que poner mucho cuidado al patrón. Por ejemplo, ya iba a tejer con fucsia cuando en realidad la flor sigue siendo rosada. Mucho cuidado con eso. De ir a poner un punto donde no es. 1, 2, ¿cierto? 2. Ahora vienen 3 crudos en el centro, que es el centro de la flor, por así decirlo. Aunque creo que son tonos muy parecidos, pero bueno. Ya lo estoy haciendo así. Ya el motivo lo hice así. Miren cómo va quedando. A medida que ustedes avanzan, se va viendo más la figurita. Va quedando súper bonita. 11 personas en el directo. Bueno, ahí están. 11 personas. Bien, entonces recuerden, 2 rosas, bajen su punto que quede bonito. Y después 3 crudas en el centro, 3 puntaditas en crudo. Este punto me quedó torcido muy feo, no me gustó. Lo suelto y lo vuelvo y lo acomodo, que me quede bonito. 3, ahora hago 3 crudos, 1, 2, 3. Y nuevamente 2 en color rosa. ¿Cierto? Miren que ahí ya se va formando la flor, si se dan cuenta. El centro de la flor, que queda muy bonito, hermoso. ¿Quién hay por ahí? Dejen su comentario, no los he visto, no los he podido leer, si de pronto alguien dejó un comentario. Listo, ahora 4 y 3. Entonces terminamos el primer motivo con 4 negras. Entonces yo tomo el negro, lo tomo, este punto obviamente lo bajo un poco, termino a ver, termino este puntico, hago 4 puntaditas rápidamente en color negro, 1, 2, 3, 4. Y nuevamente empiezo, miren, ya terminé un motivo, ¿cierto? Entonces estas puntadas las voy a repetir en los demás motivos, o sea, son 3 puntaditas, motivo número 2, empezamos con 3 puntaditas en naranja para ir abriendo la figurita. 1, 2, 3. Nuevamente reviso, son 3 azules, 1 y 3. 3, 1, 3. 3 azules, un palo de rosa, perdón, un rosa pálido. 1, 2, 3. Uno rosadito para el centro. Amparo Vergara, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Amparo Vargas Vergara, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Entonces aquí el puntico central, miren. Y después las 3 puntaditas del motivo. 1, miren cómo va quedando la figurita. Y en el centro de esta figurita se va a formar otra. Más arriba ustedes lo van a ver cómo queda. Miren cómo se va formando la flor ahí. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos acá con 3 azules. 1, 2, 3. Ahora 3 naranjas. Y listo. Acá tenemos esta segunda figurita. Acomodo, reviso que no se me vean mucho los hilos por dentro. Así va quedando el motivo floral de nuestro monedero Guayú. En mi canal de YouTube Teje Guay con Andrés Rodas.
Seguimos, voy a desenredar un poquito acá. Voy a ver hasta dónde doy, hasta dónde puedo avanzar hoy. Y ya el resto queda como tarea. Ya les di las indicaciones, las instrucciones de cómo empezar. Lo tengo 3 directos. Esta mañana hice 2. Entonces, en esos 2 directos les informé qué material estábamos utilizando, con cuántos puntos comencé la base, cuánto mide la base en centímetros, ¿cierto? Todo el proceso está desde el comienzo en el canal, porque sé que más adelante me van a preguntar. Mi querida Amparo Vargas Vergara, muchísimas gracias por su comentario. Amparo Vargas Vergara. No sé si es de pronto prima de Alexandra Vargas Vergara o es familiar de ella, de Alexandra Vargas Vergara, no sé. Bueno, a veces la tiendo a confundir con ella, como que si fuera familiar de ella. Listo, miren, ahí ya tenemos los hilos sueltitos, como quería, como necesitaba. Entonces, seguimos con este motivo número 2. Entonces, 1, 2 y 3, ¿cierto? 3 naranjas. Ahora, 4 negros, 2 rosas. 4 negros, 2 rosas. Uno, 2, 3, 4 puntaditas en negro. Cambio a rosa y hago 2, 2, 3 y 2. O sea, 2 rosas, 2 colores, 2 de este color rosa, rosa pálido, 3 blancas, miren cómo va quedando. De a poquito vamos avanzando en nuestro tejido con figura. Miren que tiene mucho color, mucha figura, mucho cambio de color. Nuestro motivo floral en monedero guayú. Miren la base cómo quedó de linda. Y miren el diseño sí que quedó mucho más hermoso. Está quedando más bonito todavía. Precioso el diseño del cuerpo. 1, 2 y 3. Y nuevamente 2 puntaditas en color rosa. Rosa pálido. ¿Cierto? Estamos tejiendo sobre la pestañita. Este punto no me gustó cómo quedó. Ustedes saben que yo soy así. Si veo un puntico feíto, lo acomodo. Porque hay que tejer bonito. 1, 2 y 3. Y ahora nuevamente 2 puntaditas en color rosa pálido. ¿Cierto? Miren qué bello va quedando el tejido. 1 y 2. Y nuevamente reviso la figurita que ya hice. Miren que es esta. Ahí voy mirando a ver de cuánto me va a quedar. Todavía no les puedo decir con certeza de cuánto debe quedar el monedero. ¿Cierto? Entonces seguimos 2, 3, 2. Y vamos a finalizar con 4 puntos negros. No tengo los derechos de autor de la música de fondo, se los advierto. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. Seguimos con 4 puntos negros. Aquí es donde me tengo que afanar porque ya van a poner música. Y no quiero realmente que me vayan a cancelar el directo por la misma circunstancia. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí vamos a empezar el último motivo con 3 naranjas. Miren, último motivo. Listo. 1. Acá es donde debo afanarme más. Ya saben por qué. 1, 2. Bueno. Bueno, niños, los voy a tener que dejar. Los voy a tener que dejar el día de hoy. Muchísimas gracias por todo. Ya saben que el patrón está disponible en el canal de YouTube. Los vemos. Chao. Dios los bendiga. Se les quiere mucho. Bendiciones.